36 minutos pasaron ya de las 10 de la noche y ahora estamos con nuestro segmento de los días martes de Palabra Invertida con Javier Del Ponte. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué tal, Julito? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. A todos. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Solucionando algunos problemas técnicos. Ay, ¿no? sí, gracias a la vida que aprendiste, que estudiaste y que me podés resolver estos problemitas que me ocurren así de repente. Pero bueno, todo bien, poniéndole buena onda. Bien, recibiendo el fresco. Sí, más contento con eso. Con alergias, con enfermedades, con todo, ¿no? Pero bueno, nada, ya está, es parte del día a día. Contémosle a la gente que estamos haciendo una transmisión a través de tu Instagram. Por supuesto, estamos recién iniciando la transmisión en vivo desde mi cuenta personal de Instagram. Que ya es, tenés a Maí que se unió. Ajá, bueno, saludos a todos los que están en este momento prendiéndose, también a los que nos escuchan por el medio tradicional de Bien. FM 106.1 y AM 1330, ¿sí? Y bueno, y por todas las otras alternativas digitales también. Y si no, pueden volver a escuchar este programa a través de la cuenta de YouTube. Ah, exactamente, todos los segmentos los estamos subiendo a nuestro canal de YouTube, Bien. que es Palabra Invertida, así que bueno, ahí van a encontrar cada uno de los segmentos que estuvimos haciendo durante todos estos 2 añitos y pico, ya transitando el tercero, ¿no? Transitando el tercero. Bueno, como siempre es una sorpresa en la vida. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí, es una sorpresa porque me gusta mantener un poco el misterio también, ¿no? A mí me encanta. En general, atravieso la puerta, ¿no? ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? Y la verdad, y bueno, mantengo el misterio también, ¿no? A mí me encanta el misterio, mirá lo que te digo. No solo a los oyentes, sino a vos, Julio, ¿no? Sí, está en tus manos. Bien, había anticipado solamente con una pequeña palabra, te dije, vamos a hablar de algo acerca de la escritura, ¿sí? Sí. Pero no, todas las cosas que se están imaginando en este momento van a empezar a caer. Y acerca antes de la escritura. Acerca de la escritura. Todavía no digo de qué, ¿no? Individual. Se están imaginando general. Un montón de cosas y en general eso Bien. que se imaginan va a empezar a desinflarse. En principio voy a decir lo siguiente. Este segmento va a tener al menos 2 públicos, ¿sí? Al menos 2 oyentes que cada uno va a poder, digamos, tomar algo diferente. Ajá. En principio, a mis colegas. ¿Sí? Bien. A los psicólogos, a los analistas, a los futuros psicólogos, ¿sí? Y a los futuros analistas, por un lado. Bien. Y por otro lado, a todos aquellos que no se escuchan por acá y que han tenido alguna experiencia, ¿sí? Con algún analista o con algún psicólogo, ¿sí? Bien. Eso por un lado. Por otro lado, aprovecho para hacer en este mismo instante un saludo personal, ¿sí? A una colega que es Guillermina Alberio, que está viendo en este momento la transmisión en vivo de Instagram, y a Daniela, que es futura colega, ¿sí? Sí. Y que bueno, de alguna manera esto va a plantear al menos algún interrogante que podremos continuar discutiendo en otro momento, ¿no? Tal cual. Bien, yo decía y anticipaba que vamos a hablar de la escritura, pero no de cualquier escritura, sino de aquella que tiene que ver con una pregunta que me formuló una alumna, ¿sí? Sorprendida, ¿no? Ante mi respuesta, ¿ven? Pasé a explicarle algunas cuestiones. Sí. En principio ella me pregunta de una manera muy genuina, ¿sí? Ajá. Si tomaba nota cuando trabajaba. A lo que le respondo que en absoluto, que de ninguna manera iba a tomar nota o que iba a hacer algún tipo de anotación en el momento que estoy escuchando. Claro. ¿No? Y ella se sorprendió, claramente, ante esta respuesta, ¿no? Porque en general aparece, ¿no? esta representación o esta imagen, digamos, de que uno está anotando, queriendo que no se escape ninguna palabra de lo que dice, ¿no? Ese que está o recostado o sentado, ¿no? Y la verdad que ahí sugiere al menos una pregunta fundamental, y es ¿qué es lo que se escucha cuando uno anota o cuando uno no anota? ¿Qué es lo que se escucha cuando uno decide no anotar? Digo, esto parece una tontería, parece algo demasiado simple lo que estoy planteando, pero trae consigo, ¿sí? Problemas enormes acerca de lo que es el posicionamiento, al menos del analista, ¿sí? En su consultorio. O sea, estamos hablando específicamente de la escritura del analista. Es decir, de esa escritura de lo que escucha. ¿Bien? No de cualquier tipo de escritura. Digamos. No es cualquier tipo de escritura, claramente. Por eso diariamente en la vida. Ni bien, nada de por eso anticipaba, digamos, de que muchas de las cosas que se están imaginando iban a empezar a desinflarse. Claro. De todos modos, también puede derivar algún tipo de análisis en otra escritura, pero no importa. Vamos a centrarnos en esta cuestión anecdótica que cuento, ¿sí? Entre alguien que me pregunta si escribo y su sorpresa ante mi respuesta cuando le digo que de ninguna manera escribo cuando escucho, ¿sí? Bien.
Vamos a suspender la línea del análisis ahí y vamos a tomar una vía accesoria, ¿sí? Ajá. Y tiene que ver con algunas cuestiones bien de gramática. Cuando uno analiza una oración, ¿sí? En el secundario hemos aprendido a dividir una oración entre sujeto y predicado, ¿no? Situar justamente qué es lo que se predica sobre aquel sujeto, ¿bien? Es decir, hacer un análisis acerca de la gramática y a su vez también de la búsqueda del sentido de una oración. Sí. ¿Bien? Análisis Entonces, gramatical. Exactamente, claro. Analizamos la gramática, buscamos el sentido de una oración, ¿sí? Bien. Y esto es muy interesante porque cuando se habla del sentido de una oración, ¿sí? El sentido se lee en retrospectiva, ¿no? Cuando uno va armando, ¿ven? Palabra a palabra, en cadena, término a término, ¿sí? Aquello que va a componer la estructura de una oración, lo que nosotros podemos leer como significado aparece en retrospectiva, es decir, cuando se pone el punto, Sí. ¿sí? Cuando hay un punto. Voy a hacer un ejemplo muy simple, demasiado simple y hasta grotesco. Si yo digo él, ¿sí? Ujú. Muchos se pueden estar preguntando a qué me estoy pudiendo referir, ¿no? Podría decir el micrófono, El podría sujeto. decir el sujeto, podría decir el monitor. Ujú. Es decir, pero hay algo que me lo restringe, digamos, y es el hecho de que el artículo está mencionado en masculino, por lo tanto, Claro. de alguna manera me tendría que estar refiriendo a algo que sea en masculino. Ahora, si yo digo el micrófono, ¿sí? Ya Ujú. queda mucho más restringida la referencia de él a micrófono, ¿cierto? Claro, Bien. tal cual. Pero por otro lado, si yo digo el micrófono del estudio, ¿sí? Restringís aún más. Sigo restringiendo, es decir, Claro. el significado se va construyendo y se va acotando, ¿sí? A medida que yo encadeno términos, ¿sí? Ujú. Y termina de definirse en el momento en que sitúo el punto, ¿sí? Y se construye o se determina la unidad que es la oración. Bien. ¿Bien? ¿Por qué digo esto? Porque es esto justamente lo que no escucha un analista. Bien. Es eso lo que no escuchamos. ¿Sí? ¿Te haces cargo? Es- Hay algo ahí de un mea por culpa. supuesto que me Bien. hago cargo, pero no es mea culpa. Porque vos. Estoy definiendo lo que no. es Ok. la práctica. Yo había anticipado, ¿sí? Que el hecho de no tomar notas implica una posición ética y práctica respecto de lo que es un análisis Ajá. y de lo que escucha un analista, ¿sí? Porque la pregunta es, ¿qué se escucha? Entonces, toda esta digresión que yo hago por el lado, digamos, de la lingüística, ¿sí? Tiene por objetivo delimitar lo que no escuchamos, lo que no tendríamos que escuchar si apuntamos justamente a la lectura del inconsciente, ¿no? Ujú. Bien. Es decir, si el analista de alguna manera está en una posición en la que puede hacer lectura, ¿sí? Ujú. Sobre el discurso del otro, ¿sí? De lo que sería la emergencia del inconsciente, claramente el inconsciente está más allá de la gramática y más allá del sentido. Sí. Muchas veces nosotros hemos trabajado, digamos, lo que en Freud aparece como formación del inconsciente, y que en todos los casos esa formación del inconsciente aparece como disruptiva del sentido, aparece como algo extraño, como algo bizarro, aparece como un hueco, ¿sí? Aparece como algo que sugiere un sentido diferente al que literalmente estaría explícito en una oración, Sí. ¿sí? Entonces, la pregunta es, si uno busca escuchar ese sinsentido del inconsciente, ¿por qué tendríamos que transcribir palabra a palabra lo que dice otro? Ujú. Vuelvo, la transcripción del discurso de otro implica, ¿sí?, la escritura de la palabra de cada una de las palabras. Y por lo tanto, si yo escribo cada una de las palabras, o en todos casos las que me resultaron interesantes, pero hago una escritura de esas palabras, Sería como lo un- que estoy escuchando en ese momento, ¿sí?, Sí. es el sentido. Ok. Estoy escuchando qué es lo que quiso decir, y entonces vos transcribís qué es lo que quiso decir, o qué es lo que entendés vos que quiso decir. Bien. Ahora- Nunca es la palabra misma directa del que está hablando. Quiero decir, no es que Bien. está dictando. No es Bien, ahí estamos entrando en tema. El inconsciente no es eso. que- Ujú. Ahí no se escucha el inconsciente, no en el sentido, no en la coherencia de una oración. Bien, no en el sentido explícito. Ujú. ¿Sí? A ver, voy a decirlo de una manera muy, muy sencilla.
recuerdo que en un momento alguien me dijo, yo esperaba que él me buscara. ¿Sí? Entonces uno escribe, ¿no? Ella esperaba que él lo buscara. Bien, parece que hay, digamos, una comprensión, ¿no? Escribo tal cual escucho, ¿sí? Ahora, en el transcurso, digamos, de los encuentros, aparecía respecto de esta persona una ligazón a los demás e incluso con la figura del analista, ¿sí? Sí. En donde buscaba que la busquen. Bien. Entonces, no se trata de transcribir una oración a la cual hay que comprender, sino que se trata de poder situar, digamos, que del inconsciente aparece ahí, pero disrumpiendo, ¿sí? Por otro lado, estábamos conversando con un paciente y en un momento le hago una pregunta y él me dice, ¿vos me estás diciendo tal cosa? ¿Vos me estás queriendo preguntar tal cosa? Y yo de ninguna manera había sugerido eso. Sin embargo, esa equivocación de lectura que tiene él para con mi pregunta, sí, implica justamente algo que de su él pregunta necesita inconsciente. Que vos le preguntes. Claro, pero es la equivocación. Claro. Ahí. Okay. Esa es la equivocación que hay que leer. ¿Sí? Bien. Cuando él lee de una manera equívoca mi pregunta, instaura una pregunta nueva, que esa es la que nos puede dar la pauta de algo inconsciente. ¿Qué sentido hubiera tenido si yo transcribo tal cual su pregunta sin pensar en el equívoco? No hubiera tenido ningún impacto, no hubiera tenido ningún tipo de efecto, ¿sí? En lo que estábamos trabajando. Ahora, al tomar la equivocación, fíjate, la equivocación es un sinsentido. La equivocación es algo que va más allá del sentido, que hasta lo rompe. Al tomar la equivocación, hubo un movimiento, hubo un progreso, ¿sí? En todo lo que se estaba trabajando. ¿Bien? Entonces, volviendo sobre lo primero, ¿por qué no tomo notas? Porque cuando uno escucha y toma notas, ¿sí? Lo que está escuchando es la gramática. Bien. Lo que está escuchando es el significado de una oración. En cambio, cuando vos prestás una escucha que es activa, ¿sí? Porque transcribir es una escucha pasiva, ¿sí? Eso también quiero dejarlo bien delimitado. ¿Bien? Transcribir lo que el otro dice, escribir las palabras pronunciadas por otro, es una escucha pasiva. ¿Bien? Y el analista no tiene una escucha pasiva, el analista tiene una escucha totalmente activa. Es decir, es una escucha que va más allá de eso. Presta el oído y presta su cuerpo, ¿sí? Justamente para poder hacer lectura de otra cosa. De otra cosa que no es la gramática, de otra cosa que no es la comprensión, de otra cosa que no son las oraciones ni los significados. Que no está dicho tan claro, que está oculto en algún lugar de este inconsciente. Que está entredicho. Claro. ¿No? Claro. Me gusta esa palabra. Pregunto, yo he visto sesiones de terapias, creo que, no sé si son de psiquiatras que graban la sesión y luego en algún momento le hacen escuchar al paciente la propia voz de lo que él dijo. ¿Eso es así? Inadmisible. Bien. Inadmisible en un dispositivo analítico. Okay. Que los psiquiatras hagan con lo suyo lo que quieran. Lo que quieran. Bien, pero lo viste y me llamó la atención. O sea, tener todas las sesiones grabadas. Bien. Y... Es interesante lo que vos decís, Julio. Porque grabar una sesión supone que uno puede capturar todo lo que ocurre ahí. Claro. Y eso es literalmente imposible. La experiencia de un encuentro uno a uno y de un diálogo entre dos, ¿sí? Que nunca son solamente dos, porque el inconsciente es uno más. Claro. Bien. Instaura una experiencia única. Y lo que, fíjate esto, lo que el otro escucha de lo que yo digo, o lo que yo escucho de lo que el otro dice, abre una grieta, ¿sí? Independientemente de su connotación política, pero abre una grieta que es infranqueable. Nunca va a poder cerrarse. Es como la poría esta de Aquiles y la tortuga, ¿sí? En este juego lógico, la tortuga nunca, Aquiles nunca alcanza a la tortuga. Siempre va a haber una distancia mínima que lo separa. Entonces, entre lo que yo escucho de lo que el otro dice y entre lo que el otro escucha de lo que yo digo, hay una distancia que es infranqueable. Y creer que con una grabación eso desaparece es una, vamos a decirlo así, es una estupidez. Bien. Es decir, prefiero admitir las estupideces, los equívocos, los chistes y todo tipo de idioteces en ese lugar y jugar con eso, ¿sí?
y no hacer la idiotez de creer que puedo capturar todo lo que uno dice. Claro, tal cual. Bueno, muy interesante. ¿Qué ibas a Muy preguntar, interesante. Julio? Te interrumpí, perdón. No, me quedé pensando en eso, que lo veía más como un documento, como algo que estaba grabado y que a partir de ahí era la palabra propia dicha, como un documento específico, digamos. Más que nada. Sí. Pero eso debe tener que ver con la psiquiatría, con otra rama que... Por supuesto que va ligado a otro discurso. Desde mi discurso te lo planteo de esta manera y tal vez esté más dirigido a los colegas, ¿sí? Que a quien nos puede escuchar fuera de lo que sería el conocimiento, digamos, del psicoanálisis. Bien. Pero bueno, no importa, lo voy a decir de todos modos porque hay algunos siguiendo esta transmisión. Lo que vos planteás recoge la problemática de la transmisión de la experiencia. Es decir, ¿qué es lo que puede transmitir un analista? ¿Sí? De la misma manera que no se admite la terceridad, es decir, un tercero en el dispositivo analítico, ¿sí? Y hace, digamos, imposible la transmisión, porque la transmisión supone justamente un pasaje unívoco, un pasaje sin fisuras, ¿sí? Por otro lado, digamos, supondríamos que la grabación permitiría eso, que otro escuche exactamente lo que pasó. Ahora, justamente ahí es que el analista escucha en una posición en donde está situado transferencialmente por otro. Bien. Entonces, escucha desde esa misma posición transferencial, que lo ubica su analizante ahí. Entonces, cuando un tercero escucha una grabación, lo escucha sin estar implicado en esa lógica transferencial. Entonces, ¿cómo podría escuchar lo mismo? Claro, ¿bien? Sin lugar a dudas que no. Bueno, anticipaba esto. Esta última respuesta va más dirigida a los colegas, a los futuros colegas, que, digamos, a la gente que habitualmente nos sigue. Pero en todos casos, en algún momento trabajaremos algo de la transferencia si a nuestros oyentes habituales les interesa poder conocer un poco más de eso. Está bueno, ¿sí? Está bueno que lo trabajemos. Si querés tenerlo en cuenta ya para la próxima, lo preparamos. Lo podemos preparar, ¿sí? Tenés muchísima gente que te sigue. Maice, Afila, Blótico, Ferchi16, Marcelo Alejandro Sala, Maragolde, sigo nombrando Euge795, Magavia Giordano, Romin Cubus, S. Acosta, Agustín John, entre otros que te están siguiendo en la transmisión. Saludos a todos ellos. ¿Sí? Muchos saludos. Sí, y vamos a decirle a la gente que quiera consultarte, a nuestro psicólogo psicoanalista Javier Del Ponte, que lo pueden hacer a través del 153 66 4491. Tomen nota, 153 66 4491. Lo llaman a Javier Del Ponte, sacan un turno y lo consultan a él. ¿Sí? Ante cualquier duda, la consulta con su psicólogo. Sí, que no será zanjada de ninguna manera. Pero por lo pronto tiene alguien que los escuche. ¿Sí? Por supuesto. Bueno, nos reencontramos el martes próximo. Hasta la semana que viene. Dale, gracias, Javier. Mini Presta, las noticias, servicio informativo.